En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús, envía tu Espíritu de verdad para que inunde nuestro pensamiento. Ven, Señor Jesús, envía tu Espíritu de amor para que inflame nuestros corazones. Ven, Señor Jesús, toma nuestras personas y entréganos a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola queridos amigos, todos los que nos están sintonizando. Pues hoy, que es día de San Francisco Javier, 3 de diciembre, no queríamos pasar desapercibido la grandeza de la imagen de San Francisco Javier, que es patrono de las misiones orientales y comparte el patronazgo universal de las misiones católicas con Santa Teresita del Niño Jesús. Y también uno de los patrones de Cruzada por el Reino. Son nuestros tres grandes patrones son Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, San Francisco Javier y San Pablo. Y por eso mismo hoy queríamos aprovechar para no solamente mostrar la figura de San Francisco Javier, sino también para pues aprovechar un poco de su propia vida, su enseñanza, su doctrina espiritual. San Francisco Javier es jesuita, fue jesuita, no tiene tratados, no tiene libros escritos, pero sí tiene un gran epistolario que la BAC, me parece, recopila en un tomo, Cartas y Escritos de San Francisco Javier, así se llama el libro, pero hoy quisiéramos presentarles a ustedes dos cartas que el oficio de lectura del día de San Francisco Javier, el día de hoy, pues recopila y presenta como alimento espiritual para sus fieles. Estas dos cartas, la primera está dirigida a San Ignacio de Loyola en 1542 y la segunda está dirigida a los estudiantes del Colegio de Roma, a los jesuitas, en 1544, y ambas tocan temas de la misión. Ambas son preciosas, ambas tienen también este tinte de cotidianidad, donde San Francisco Javier cuenta cómo ha llevado a cabo la evangelización en las Indias orientales, a donde él es mandado. Pero el núcleo de esa carta es precisamente lo que él concibe acerca de la misión. La frase central de de esta recopilación de dos cartas es la que presentamos aquí como título de esta pequeña plática espiritual, que es: Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero pues aquí vamos a poner algunas frases como centro de nuestra meditación y poco a poco acercándonos a la doctrina sobre la misión de San Francisco Javier. Y la frase primera que nos propone como título, como condensación de esa carta, en el oficio de lectura sobre todo, es la exclamación de San Pablo cuando él dice: para mí la predicación no es un lujo ni es una ganancia, sino que es una obligación. Y es donde él pone su famosa frase de: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí si esto que se me ha dado como don no lo comparto. Ay de mí si mi encuentro con el Señor se queda solamente en la esfera privada. Ay de mí si no comunico el amor. Y esta frase es como la que podría ser el emblema de la vida de San Francisco Javier. Cuando él conoce a San Ignacio de Loyola, cuando Ignacio lo ve, dice: no puede ser que un alma tan grande, con corazón tan animoso, solamente se preocupe por los honores. Tú debes conquistar la gloria de Cristo. Y desde allí, pues San Francisco Javier se enardeció en ímpetu apostólico y acogió en su vida, hizo carne esta exclamación de San Pablo de: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Y todo lo que viene después, precisamente lo que nos ayuda a entender es que
realmente se preocupó por la predicación. Su vida podría ser resumida como la de un predicador que solamente tiene en sus labios la palabra Jesús y tiene en su carne la existencia de Jesús. Es como la revitalización de aquello que San Pablo también obró en su propia vida después de encontrar al Señor. Cuando lo encuentra, toda su existencia, sus palabras, su doctrina, su día al día, le pertenecían a Jesús. Y por eso la conciencia de esa pertenencia instaura la obligación amorosa de la misión. Es una obligación, evidentemente, pero es una obligación amorosa porque resuma tanto la propia vida de, de Jesús, que eso se va comunicando de manera, podríamos decir, espontánea. Cuando uno se encuentra con el Señor Jesús, lo espontáneo es que ese encuentro se vaya comunicando a los demás. Podríamos hacer como establecer cómo se va haciendo esto en el proceso de vida cristiana de cada uno de nosotros, pero lo importante es que el horizonte que ofrece esta frase de San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio, es el horizonte de toda vida cristiana. Y San Francisco Javier lo supo asumir muy bien. Y lo vamos a ver con la carta que le escribió a San Ignacio a los estudiantes del Colegio de Roma, para que vean cómo toda su vida fue predicación del Evangelio. Y el Evangelio es el mismo Jesús. Toda su vida fue una comunicación de Jesús. Sus palabras resumaban Jesús, sus obras resumaban Jesús, y él quería que aquellos a quienes les predicaba se convirtieran a Jesús. Narra experiencias muy densas en sus cartas, como él afronta peligros, angustias, incluso carencias, trabajos en la propia misión. Le importaba mucho que las personas no solamente se convirtieran porque sí, sino que realmente estuvieran convencidas de que Jesús era el Salvador y quisieran alimentarse de Jesús después de recibir la fe. Y así inicia contando a San Ignacio de Loyola su visita por algunos lugares que ya se habían hecho cristianos, e inicia la carta así: venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. Es como muy la misión de San Pablo, que él iba estableciendo comunidades nuevas de cristianos y que después de un tiempo los iba a visitar para en ellos arraigar de manera más profunda la vida de la fe. Esto es muy importante porque, y sobre todo para el espíritu jesuita a los que pertenece San Francisco Javier, la idea del progreso en la vida espiritual, la idea de aceptar cada vez más los deseos de Dios en mi vida, para eso sirven los ejercicios espirituales ignacianos, en los que el deseo de Dios irrumpe en mi corazón de manera paulatina y se hace cada vez más mío. Pues todo eso que los jesuitas conocen muy bien sobre el progreso de la vida cristiana, pues también lo aplicaba mucho San Francisco Javier a las misiones. Sabía que no bastaba simplemente con una primera predicación y la conversión inicial de aquellos que conocían por primera vez a Cristo, sino que la fe tenía que madurar, y tenía que madurar acompañada no solamente de la doctrina de los predicadores, sino también de su mismo testimonio de vida, de su mismo deseo de Jesús. Y él va visitando aquellos lugares que ya habían sido evangelizados. Entonces, en esta parte de las Indias orientales, pues visita un lugar que ya había sido desde hace 8 años evangelizado. Y lo que encuentra es que esas personas que se habían convertido al Señor Jesús no sabían de la fe más que decir que eran cristianos. Se sabían cristianos, se sabían conversos, sabían que su modo de vida había cambiado, sabían que sus convicciones se habían transformado, se sabían cristianos, pero más allá de eso, no conocían nada de la doctrina, no sabían hacer oración y por ende no conocían completamente al Señor. Y eso es lo que más le preocupa en esta visita a San Francisco Javier, la ignorancia respecto a Cristo.
Porque la vida de fe precisamente consiste en conocer más al Señor, en dirigirse cada vez con mayor ímpetu a Él, hacia Él. Santo Tomás de Aquino tiene una definición muy linda de oración que muy sencilla. Dice, la santidad del hombre consiste que vaya hacia Dios. Ese es simplemente ir hacia Dios, caminar humildemente con el Señor hacia el Señor mismo. Es conocer cada vez más, dejarse seducir más por el Señor y caminar más hacia Él. Pero eso se va propiciando con una formación en la fe, la madurez, en la aceptación de los artículos de la fe, en una inteligencia propiamente de la fe, que no significa teología, sino más bien la, la profundización del creyente de aquello que le ha sido revelado por fe, de la verdad de la que es depositario. Es voltear a ver la riqueza que en sí tiene y tratar de comprender y amar esa riqueza. Y es lo que en esta visita le preocupa a San Francisco Javier. Ellos no sabían más decir que eran cristianos y no sabían ni la doctrina ni lo concerniente a los misterios de la fe. Entonces, lo que surge como ímpetu en San Francisco Javier es la enseñanza. Quería desgastarse, no quería guardar ni un momento para sí. Es muy lindo que San Francisco Javier, después de que va también desarrollando un poco más la exposición de esta carta, es desde que llega a ver a esos cristianos que no sabían ni siquiera el credo, ni el Padre Nuestro, la Ave María, ni los mandamientos de la ley, dice, por esto desde que he llegado aquí no me he dado momento de reposo. La, el ímpetu de San Francisco Javier es si no hay una profundización del misterio de la fe, si no hay un acercamiento cada vez mayor a la persona de Jesús, él decide no darse descanso hasta que logre ese acercamiento. Y va recorriendo aldeas, bautizando niños que no habían recibido ese sacramento. Va formando, va predicando, va mostrando la doctrina, va mostrando al Señor Jesús, pero lo central para él es no darse ningún momento de descanso. Cuando él ve la necesidad, va por ella, no le importa lo que, pues, lo que ello signifique, las renuncias que ello implique, y le interesa poner de nuevo a Jesús. Ya se ha predicado y por eso se han hecho cristianos, pero volver a predicar a Jesús, porque Jesús es, en él, como dice San Pablo, están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y la sabiduría y la ciencia de Dios es infinita, es inagotable. Y por lo tanto, la fe que comienza con esa conversión hacia Jesús debe ser un camino de conversión paulatino en el que cada vez volteo más a ver a Jesús. Y si volteo a ver de nuevo al mundo, voltear de ver de nuevo a Jesús. Entonces, en este camino de vida cristiana es donde San Francisco Javier quiere colaborar sin darse ningún momento de descanso. Y ese es el ímpetu propio de un apóstol, de un misionero, cuyo fervor es dar a conocer al Señor. Y cuando va contando lo que va haciendo en esta visita de las aldeas, lo que pone como central de su actividad misionera es bautizar una gran multitud de infantes. Se dedicaba mucho a que los niños fueran bautizados, tanto los que ya estaban más crecidos como los que estaban apenas recién nacidos. En la carta que le manda a San Ignacio, aunque no aparece en el oficio de lectura, le cuenta cómo llega y una madre está en peligro de muerte en su labor de parto. Y él va y dice, y por la virtud de Jesucristo nuestro Señor, bauticé a la mujer y después de bautizada dio a luz al bebé sin morir. Entonces, él va narrando cómo toda la fuerza de los sacramentos que Jesús instituyó para salvación de todos nosotros va obrando incluso en las cuestiones pues propiamente humanas y cómo la salvación queda asegurada y aún más la misma vida de las personas. Entonces, en esta narración va diciendo que ha bautizado una multitud de infantes y que después de bautizados los niños deseaban ser evangelizados, catequizados.
Y esto le agrada mucho a San Francisco Javier. Y en una parte, en el núcleo de esta carta, dice que los niños ni siquiera lo dejaban recitar el oficio divino, ni comer ni descansar, hasta que les enseña alguna oración. Em, es el ímpetu de los niños que buscan a Francisco Javier y le piden ser enseñados. eh, y hasta que no les enseñan una oración, ni lo dejan rezar, ni lo dejan comer, ni descansar. Y de nuevo, volvemos a lo que les había comentado anteriormente, de que desde el momento que San Francisco Javier había llegado a esas tierras, no se había dado ningún momento de reposo. Y él asumió esa vida apostólica, no darse ni un momento de reposo por su afán de dar a conocer a Jesús, de que los demás amaran al Señor. Y eso es lo que a él incluso se permite no rezar, o sea, se permite ser invadido incluso en su momento de intimidad con el Señor, en su momento de recitación de la alabanza de Dios, porque lo consume el fuego de la misión y el deseo de que los demás realmente sean formados en el amor de Cristo. Y cuando se da cuenta de que los niños están pues exigiéndoles en cierta manera esa formación, es la frase que sigue la que él exclama. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Esa disponibilidad después de recibir la vida nueva, de ser formado en esa vida nueva, que está manifestado en los niños que exigen a San Francisco Javier que les enseñe alguna oración, es lo que es lo que hace que Francisco contemple en los niños la verdad de aquel dicho del Señor de que de los niños es el reino de los cielos, de aquellos que después de recibir el don de la vida nueva en Cristo, están disponibles, están dispuestos a hacer crecer esa vida nueva. No simplemente se contentan con, con ser receptáculos del don, sino que custodian el don y lo hacen crecer. Son los talentos que nos da el Señor que hacemos fructificar. Entonces, otro centro de esa carta es precisamente eso, la contemplación del niño dispuesto a crecer en su vida en Cristo. Y eso es lo que le sorprende a San Francisco Javier, porque precisamente a eso llegó a esa aldea y empezó a recorrer las aldeas contiguas para hacer crecer en la vida de Cristo, para que el cristiano sea cada vez más cristiano, para que el cristiano se inserte más a la vid fecunda que es el Señor. Y es lo que suscita en San Francisco Javier, pues el ánimo de seguir colaborando en la obra del Señor, en la obra que el Señor realiza en aquellos que no creían en Él, y cómo Francisco se consigue como el instrumento del Señor para hacer crecer a todos los cristianos, a todos los que se sabían cristianos. Y es lo que lo mueve a emprender su labor de visita también. Y precisamente porque se dirige al colegio de Roma donde estudiaban los jesuitas, de pronto hace una exclamación muy, muy densa, San Francisco Javier, donde dice, muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios. Am, Aquí empieza como a hacer una exposición de lo que él considera que debe ser el estudio en materia de fe y sobre todo en la formación sacerdotal. Él decía, me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, especialmente la de París, y de poderme a gritar por doquiera como alguien que ha perdido el juicio, para impulsar a los que tienen más ciencia que caridad con esas palabras. Y hay cuántas almas por vuestra desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno. Esta parte la vamos a meditar en la siguiente frase con más detenimiento, pero el ímpetu de San Francisco Javier es ir a aquellos que dicen estudiar la doctrina de Cristo. Aquí hay una meditación muy densa para nosotros. En Cruzada por el Reino nos interesa mucho la formación cristiana, la formación en la fe,
la inteligencia misma de la fe, la comunicación de aquello que hemos contemplado en el estudio comunitario, en el estudio en comunidad que nosotros realizamos. Cada mes nos pretendemos hacer eso en comunidad, formarnos en comunidad y crecer en virtudes, crecer en conocimiento. Eso es importante para nosotros también y para todo cristiano en general. Pero aquí San Francisco resuena su voz profética. Aquellos de los santos que nos reclaman, aquellos y nos dicen, ustedes que tienen más ciencia que caridad, ¿cómo me gustaría decirles que ustedes son necesarios aquí? Que hay muchas almas que por su desidia quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno, porque el estudio en el ámbito católico, la educación católica, no consiste solamente en conocer más, sino más bien en hacer conocer más, o como lo veíamos con Teresita, hacer amar más, porque el fin de la misión, más que conocer al Señor, es amar al Señor. Y eso lo tenía muy, muy en cuenta San Francisco Javier. De hecho, cuando él le narra a los mismos estudiantes cómo evangelizaba a los que no sabían ni siquiera el credo, son 12 artículos del credo. Entonces, por cada artículo se lo grababan de memoria, rezaban un Padre Nuestro pidiendo la gracia por medio de Jesús al Padre que hiciera aceptar eso con fe, sin duda. Después rezaba un Ave María y con la misma solicitud. Y así va artículo con artículo, grabándolo de memoria, pidiendo la gracia para creerlo sin duda al Padre y por intercesión de la Virgen María. Y así lo hacía también con los mandamientos, con los 10 mandamientos. Entonces, el clima de formación de San Francisco Javier siempre era eh, la memoria de aquello que nos ha sido dado por medio de los apóstoles, la tradición apostólica y que está sancionado por el magisterio de la Iglesia, el credo, con sus 12 artículos, aquello que recibimos como sello en nuestro entendimiento y que aceptamos con disposición en nuestra voluntad. Y cuando lo tenemos como objeto de nuestra formación, se pide la gracia de que eso que se nos presenta lo creamos, porque por la sola fuerza del Señor lo podemos hacer. Entonces, cuando enseña el primer mandamiento, que es amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, al Señor tu Dios, la petición que se le hace en el Padre Nuestro y en el Ave María, tanto a Dios mismo como a María, la intercesión de María, es, Señor, Señor Jesús, ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas. Entonces, si ven, es como tanto el aprendizaje propio de los artículos de la fe como el movimiento del corazón que se deja transformar por esa misma doctrina. Entonces, eso es lo que más le preocupa a San Francisco Javier en su formación, que todo sea un ambiente tal de oración que aquello que recibo en formación vaya transformando o vaya que en mi corazón irrumpan los deseos de Dios. El deseo principal es que lo amemos por sobre todas las cosas y en eso se centra la comunicación de cómo forma de la carta de San Francisco Javier a los estudiantes del Colegio de Roma. Y por eso dice, muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios y gritar como un loco, aquellos que tienen más ciencia que caridad, que no consiste la vida cristiana en ciencia, porque la ciencia puede hinchar, como dice San Pablo, consiste en la caridad que comunica, que urge transformar, que urge buscar a aquellos que no conocen al Señor y que porque no conocen al Señor, como que les ha sido amputado una parte muy importante de su existencia personal y comunicar el amor de Cristo que rebasa toda ciencia y todo conocimiento, que está más allá de lo que podamos pensar o desear. Y eso se comunica después del estudio. Y aquí hace mención, no lo pone el oficio de lectura, pero en la carta hace mención de que él ve con tristeza que muchas veces los estudios se usen más para promocionarse a sí mismo, a un cargo eclesiástico, a cierta dignidad, que, que los estudios se orienten a la evangelización, a la predicación, a dar a conocer a Jesús. Y esto a mí, yo quisiera que resonara muy fuerte en nuestros corazones. Para mí, ¿qué significa formarme? Simplemente significa
conocer más, para enfrentarme mejor a, a las objeciones del mundo no creyente. No sé, a mí no me termina de convencer y creo que a Francisco Javier tampoco. Francisco Javier dirían, pues no, uno se forma para que hinchados de caridad podamos salir a comunicar el dulce nombre de Jesús en quien está toda la salvación y no hay otro nombre, como dice San Pedro, dado a nosotros bajo la tierra por el que debamos salvarnos. Jesús mismo significa Dios salva. Jesús es nuestra salvación. Y el que conoce a Jesús, con toda la ciencia que pueda conocerlo, debería hincharse en caridad para en su servicio intelectual dar a conocer a Jesús. Y es lo que hoy también nos recuerda San Francisco Javier. Y esto se apuntará todavía más con la frase que hace un momento les anticipé, de cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos. De aquel estudioso que pretende conocer más, pero no, no se llena de fervor por comunicar el Jesús que él conoce. Esto también está muy, muy presente y a mí me recuerda mucho a aquella frase de Santo Tomás que de hecho es el lema de la Orden de Predicadores, de contemplata alitradere, llevar a los demás lo contemplado. Aquello que nosotros estudiamos, ese Jesús que estudiamos, ese Jesús en el que nos formamos, ese Jesús que es doctrina para nosotros, que es ciencia y sabiduría de Dios, en el que se esconden todas las riquezas de su verdad, ese Jesús que nosotros contemplamos en el estudio, es el Jesús que debemos llevar a los demás, contemplata alitradere, porque ese es el Jesús que no solamente me salva a mí, que no solamente es el Rey Salvador mío, sino que es el Jesús que ha sido instituido Rey universal, Salvador de todo y de todos. Y por eso la Iglesia es católica, porque recibe la misión de Jesús de llevar su obra redentora hasta los confines del mundo, porque Él no quiere que ningún hombre perezca, sino que se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Y por eso San Francisco de Javier aquí explota y dice, ellos que tienen un puesto privilegiado en el conocimiento del Señor, ellos que han descubierto la riqueza de Cristo, ellos por su negligencia, por su no compartir esa riqueza, hacen que muchas almas dejen de ir a la gloria y vayan al infierno. Podríamos matizar un poco a Francisco Javier, es el ímpetu de un santo. Evidentemente el Señor tiene sus propios medios para llevar a los demás, incluso a pesar de nuestra negligencia, a su corazón sagrado, por medio de la iluminación de la propia razón natural, la gracia que va sosteniendo el camino de todos nosotros para que nos encontremos con Él. Pero es cierto también que el Señor no es el medio ordinario por el que el Señor se da a conocer. El medio ordinario es su iglesia, somos nosotros, aquellos que lo conocemos. Y aquí a mí me ayuda mucho a entender por qué el Papa Francisco, desde el inicio de su ministerio petrino, nos recordó a todos nosotros que lo que era el cristiano era discípulo misionero de Cristo. Discípulo porque escucha al maestro, se deja formar por él, conoce al maestro, se embriaga de su verdad. Y misionero porque lo comunica, porque lo hace amar, porque dona esa verdad a los demás. Esa verdad que es salvífica, esa verdad que desata cualquier infierno, esa verdad que ilumina al mundo. Y por eso para eso es muy importante para San Francisco Javier. Lo que da la clave de lectura de la vida de San Francisco, a mí también me recuerda mucho una parte de el documento sobre la formación de sobre la formación de los sacerdotes. Perdón, no es la formación de los sacerdotes, es sobre la vida sacerdotal del Concilio Vaticano II, que se llama Presbyterorum Ordinis. Y lo que dice Presbyterorum Ordinis es muy lindo. Dice, seguramente el sacerdote hoy se enfrenta a muchos retos. Uno de ellos es cómo conciliar su vida de oración
con su vida apostólica, las exigencias de su ministerio, entonces, y además la celeridad del mundo moderno. Y lo que nos recuerda el concilio es que la única posibilidad de salir vivo de toda esta maraña en el mundo moderno, sobre todo para un sacerdote, es la caridad pastoral. La caridad pastoral, dice, el vínculo que une toda la vida del sacerdote es su caridad pastoral. Es la caridad pastoral lo que lo mueve a la oración, a embriagarse del Señor, a embriagarse de su amor, a conocer su verdad, a dejarse seducir por Él, a pertenecerle a Él. Y es la caridad pastoral lo que impulsa al ministerio, a la misión. Para el concilio es ajeno esta división extraña entre oración y vida. La oración siempre es vida y la vida siempre es oración. El apostolado es el apostolado es contemplativo, hace conocer al Señor, hace amar al Señor. Y la contemplación es apostólica, porque arroja la misión. Entonces, esto también está aquí en San Francisco Javier. Y como otra vez, lo vuelvo a poner sobre la mesa, dice, no me voy a dar ningún momento de descanso. Ni siquiera se enfada porque no lo permiten hacer su oficio divino y que los niños le exigen formación, sino que por caridad pastoral, por aquello que se le comunica interiormente como fuerza que obra en el apóstol, el fuego que lo enardece a la misión, es ese mismo que no lo hace tener ningún momento de descanso. Como decía San Pablo, la caridad nos urge, la caridad de Cristo nos urge, la caridad de Cristo rompe mi egoísmo, rompe mi propia vida privada y me hace sentir la necesidad de que los demás sean llevados a Él, los demás contemplen su bendito rostro que ilumina y salva, que llena el corazón de alegría. Y es por lo que San Francisco Javier no entiende por qué alguien que conoce a Cristo, que se forma, que sabe de teología, por qué no, no va y lo comunica. Él no lo entiende. Para él se le hace como un poco antinatural que la iglesia tenga tan buenos teólogos y no evangelizadores. Que esos teólogos no se vuelvan evangelio vivo, evangelio vivo. Entonces, eso también es una llamada de atención para todos nosotros, los que, sobre todo para aquellos misioneros, como en Cruzada por el Reino, que mm, estamos llamados también y nos gusta formarnos, pero no basta solamente eso, no para Francisco Javier y no para Jesús, sobre todo, ¿no? Y ahora sí, para ir concluyendo, ponemos en el centro aquello que da título a nuestra conferencia. Y precisamente es la última exclamación de San Francisco Javier. Él dice, estos eruditos que conocen más, que se forman en la fe y que dicen, después de formarme y de alcanzar un puesto eclesiástico, serviré con ese puesto. Dice, no se estarán engañando, no se buscarán más a sí mismos, no buscarán promocionarse con un disfraz eclesiástico, religioso. Y él dice, ojalá pusieran en el asunto de la evangelización, en el asunto de dar a conocer a Jesús, de hacerlo amar, el mismo interés que ponen en sus estudios. Con ello podrían dar cuenta, Dios dice, de su ciencia y de los talentos que les ha confiado, la ciencia y talentos de Dios, que Dios se ha confiado a aquellos que se nutren del estudio, del conocimiento de la fe. Eso debería de empeñarse, de desgastarse en la evangelización, y debería de orillar poco a poco a disponer la vida para el Señor, no para lo que yo quiera, no para la promoción en el cargo que yo quiero, sino más bien para a lo que el Señor me mande. Y por eso empieza a bajar todavía más San Francisco Javier la carta y ponerla en la mesa y decir, muchos de ellos, movidos de estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas, se ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos. Es decir, el estudio lo que debe hacer es como propiciar una peregrinación al propio corazón. En Cruzada por el Reino tenemos una pedagogía espiritual que se llama Escuela de Corazón, y lo que propone es echar un vistazo primero al propio corazón, saber si Jesús está reinando o no, y poco a poco después evaluar
si está reinando en mi familia y después si está reinando en la sociedad. Entonces es una peregrinación exterior que al final te saca al apostolado. Es una de las propuestas formativas de Cruzada por el Reino. Bueno, entonces San Francisco Javier está como en la misma lógica. El gran apóstol de las misiones, el patrón, junto con Santa Teresita del Niño Jesús de las misiones católicas, es el que nos está enseñando que la formación, aquellos que se empeñan en el estudio, nos debería ejercitar en la escucha atenta de la voz divina que habla en nosotros. Es decir, la formación es un tema de conciencia. Conocer la verdad, sí, evidentemente inunda la razón humana, pero en lo que más inunda es su conciencia, con un carácter eminentemente existencial. Se presenta en lo que decía San Agustín, ¿no? Lo exterior es provocación para que yo oiga al maestro interior, al maestro que habla en mi conciencia, y ejercitarse en escuchar esa voz y todavía lo apuntar a más, y dejando de lado sus ambiciones y sus negocios humanos, deberían dedicarse por entero a la voluntad y al arbitrio de Dios. Todavía, el estudio que proporciona la peregrinación interior al propio corazón, que nos hace ejercitarnos en escuchar la voz de Dios, que habla y que da orientaciones, que dirige, que impera, que ordena mi vida, que es mi gobernador. Ese Dios que yo encuentro en el fondo de mí, como decía San Agustín, interior íntimo meo, en lo más íntimo a mi propia intimidad, superior sumo meo, y lo más alto a lo más grande en mí, a lo más alto en mí. Ese Dios que es interior íntimo meo, ese Dios que habla en mí, ese Dios que se hace presente en mi corazón como mi prisionero, como los místicos dicen, es Jesús mi prisionero. Allí, en el fondo de mi corazón, es ese Dios a quien oyendo yo me debería de disponer a dejar de lado mis negocios y ambiciones humanas y dedicarme por entero a la voluntad y al arbitrio de Dios. Y todavía, diciendo de corazón, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? A mí esto es lo que me parece más impresionante y más lindo de la enseñanza de San Francisco Javier en esta carta. Cómo el estudio, que como les digo, va haciendo este recorrido hacia el interior, hacia el propio corazón, para encontrar ahí a alguien que no soy yo, que me trasciende y cuya voz escucho en ese santuario, que es mi conciencia, y después yo, en mi disposición de hacer solo la voluntad y arbitrio de Dios, exclame de corazón, Señor, aquí me tienes, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? Evidentemente, esta es la traducción de la BAC. En el oficio de lectura sale como el título de esta carta, Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Y termina esa carta diciendo, envíame donde tú quieras, aunque sea hasta la India. Entonces, con esto concluimos este espacio de meditación en el que podemos como vislumbrar cómo San Francisco Javier va acomodando en su propia vida misionera, con el vínculo de su caridad pastoral, em, pues su impulso a la predicación, a la misión, a la evangelización, a la formación, y cómo concibe incluso la formación como aquel medio por el cual uno puede ir poco a poco llegando al fondo de su corazón para oír ahí la voz de Jesús que se ha hecho nuestro prisionero, y cómo Jesús allí dirige, redirecciona en nuestra propia vida, la llena de sentido y nos impulsa a la misión. Con esto concluimos, eh, sabiendo y no teniendo miedo de ir ahí en el fondo, no teniendo miedo de tener intimidad con el Señor, porque allí, en ese cara a cara con el Señor, en ese tú a tú, en ese diálogo profundo con Jesús, allí se nos impulsará la misión, allí querremos darlo a conocer, allí exclamaremos, Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Pues que el Señor nos bendiga, suscite en nosotros ese impulso y fervor
de la misión apostólica de llevar su nombre, de predicarlo, de que nuestros labios tengan la palabra de Dios que es Jesús. Y que con eso mismo, pues nos animemos a proseguir la labor misionera de todo cristiano y sobre todo aquí en Cruzada por el Reino, de seguir colaborando con la expansión del reino de Cristo, con el conocimiento de su persona, con la comunicación de sus riquezas, con, con el auxilio de su gracia y de su misericordia. Así se lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María y permitimos que el Señor inflame el corazón, enardezca nuestro interior y ponga en nuestros labios la dignidad de pronunciar la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santos y mártires de Cristo Rey, rogad por nosotros. Santa María de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Viva Cristo Rey, viva. Dios los bendiga y muchas gracias por ver esta transmisión.